Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy, en un día apasionante, el Día Internacional de la Mujer. La mujer es apasionada como hija, como estudiante, como joven, como madre, como esposa, como abuela, como hermana, como tía, como profesional, como jefe, como trabajadora. La mujer brillante del siglo XXI y la mujer del siglo XX cambiaron la historia de la humanidad. Hoy tenemos un mundo feliz gracias a la emancipación de la mujer y seguiremos siendo felices todavía más en la medida en que la conciencia social reivindique, reconozca, promueva y avance el noble ejercicio de una vocación dada por la vida que es ser mujer. Desde diferentes roles, papeles, funcionalidades y servicios sociales, la mujer se ha destacado por dejar su impronta en la esfera social. Y nuestras mujeres son las mujeres más afortunadas de la historia porque hoy gozan del reconocimiento de derechos y de las libertades que generaciones anteriores en la historia no podían disponer ni disfrutar. Eso le ha dado una nueva dinámica a la familia, a la sociedad y a la existencia misma. Hoy vivimos un ritmo acelerado, frenético, pero también sensible, pujante, valiente y trabajador como son nuestras grandes mujeres. Y para celebrar este Día Internacional de la Mujer, hoy tenemos una invitada muy especial, una invitada que además de ser mujer, abogada, licenciada, especialista, magíster y doctora en filosofía, es una mujer poeta. La poesía engalana la razón y potencia los sentidos a partir de la esfera magistral de la palabra. La poesía es el máximo nivel creativo y creador que conoce la humanidad. Esa expresión poiesis, que significa crear, le ha dado a la humanidad a lo largo de la historia, y estoy destacando la historia de la humanidad porque más allá de las dificultades, vivimos días felices gracias al rol de nuestras mujeres. Está con nosotros la doctora Paula Andrea Pérez Reyes. Paula Andrea Pérez Reyes, poeta, doctora, abogada, especialista, magíster. Bienvenida a El Termómetro por CTV Barranquilla y muchas gracias por estar con nosotros en esta noche especial, Noche de la Mujer y Noche de la Poesía. Bueno, Julio César, me complace escucharte y recibir este abrazo de palabras. Y yo creo que para muchas mujeres estar acá conectadas, escuchando y de compartir es un regalo, es un privilegio de la vida. Así que muchas gracias por esta invitación tan especial. Muchísimas gracias a usted por apartar este tiempo. Sabemos de su amplísima trayectoria profesional. La doctora actualmente es la directora del Centro de Conciliación de la Universidad de Antioquia y se conecta desde Medellín con nosotros. Hablemos de este día, el Día Internacional de la Mujer. Hay toda una discusión sobre si se debe celebrar o si se debe conmemorar. Es una celebración, es una conmemoración de las luchas reivindicadoras de los derechos de grandes mujeres, o por el contrario, es una fecha que debemos asumir con una conciencia social diferente que permita destacar la labor y el rol de la mujer de hoy. Bueno, yo soy una mujer de redes y me encanta tejer redes. Entonces, todas las barreras del lenguaje que impiden las redes
yo trato de desecharlas, pero es un día para recordar a Bexabé de Espinal, a María Cano, a Piedad Córdoba, que hace poco nos queda su recuerdo porque falleció, hace poco falleció, y tenemos también el recuerdo de Débora Arango y su colección La Violencia, ese recorrido en el marco de los 40 de su obra de arte, y también de María Martínez Nicer, de Luzmila Costa Ochoa, y yo creo que yo me voy sobre todo a esas posibilidades de encuentro, de construcción de la memoria, de encontrarnos, más que las dificultades del lenguaje, porque a todos nos cuesta. Por ejemplo, hoy yo recibí un ramo de rosas, de flores, y yo me puse muy feliz, pero porque alguien piensa en mí, porque alguien se acuerda de mí, porque alguien piensa y recuerda, soy defensora de derechos humanos, y creo que lo más importante es pensar e identificar cuáles son las barreras de acceso a nuestros derechos. Y creo que si trabajamos derribando esas barreras de acceso a los derechos, tenemos una oportunidad de construcción social muy grande. Y yo creo que todas estas grandes mujeres que hacen parte de la bitácora de la historia de las grandes deben ser recordadas. Y no solamente ellas, sino también mi madre, mi abuela, bueno, mi madre que está muy pendiente del programa, mi abuela, mis tías, mis primas, las que vienen, las luchas de aquellas que vienen y que se están en este momento tejiendo, cocinando, que se están trabajando, y que ellas también esperamos que tengan un futuro mucho mejor y más accesible de lo que tuvimos nosotras. Aquellas que van a romper los techos de cristal. De pronto ahora hablaremos de techos de cristal. Techos de cristal que sin duda inspiran un ejercicio noble y una labor poética que vamos a destacar. La doctora Paula Andrea Pérez Reyes ha sido, entre otras cosas, locutora, periodista, porque ha ejercido el periodismo desde la labor poética, sin duda alguna, en diferentes festivales, y es escritora, tiene más de 3 publicaciones en poesía sobre las que vamos a hablar, entre otros trabajos que la destacan como una de las voces de la poesía colombiana más importantes e influyentes en nuestro tiempo. Por su destacada formación académica y su ejercicio profesional, tengo que hacerle una pregunta obligada. Hablemos de derechos humanos. ¿Cómo está la reivindicación de la mujer en el mundo y en Colombia? ¿La igualdad, la equidad es una utopía o por el contrario es la ruta que deben seguir las constituciones del mundo? Bueno, yo me confronto, y para responder esa pregunta sigo los pasos de Catherine McKinnon. Hay un libro recomendado que es La teoría feminista del Estado, esa teoría constitucional feminista del Estado. Incluso creo que ahorita que estábamos empezando el programa, cuando empezamos a nombrar este día, lo cogemos con pinzas, no sabemos si celebrarlo, conmemorarlo, cómo nombrarlo, si debemos aceptar o no un regalo, si debemos salir a marchar, qué debemos hacer. Y creo que la lucha comienza en las redes más directas, realmente los entornos en los cuales nosotras desarrollamos todas nuestras dimensiones humanas realmente nos proporcionan espacios de protección o son espacios protectores, son lugares en los cuales nuestros derechos son más accesibles, o realmente hay barreras de acceso a los derechos como el derecho a la educación, el acceso al trabajo y otras oportunidades que quizás para muchas mujeres son un lujo, son un alto lujo, y por eso ahorita mencionaba el tema de los techos de cristal, porque los techos de cristal es uno de los fenómenos que se presenta sobre todo donde están las grandes corporaciones, donde están los altos cargos, en donde pensamos cómo romper los techos de cristal para que las mujeres puedan acceder a esos espacios de liderazgo. Es que todavía falta, y el trabajo se hace desde las redes más cercanas, desde los espacios de liderazgo más cercanos. Yo soy defensora de derechos humanos, llevo trabajando
Ya van a ser 10 años trabajando, más de 10 años trabajando el tema de víctimas, sobre todo el tema de desaparición y desde el enfoque de derechos de personas con discapacidad. Y ahí identificamos en estos dos grupos poblacionales las grandes barreras de acceso que tienen las mujeres y que tienen las niñas a los derechos, sobre todo uno que puede transformar la vida y es el derecho a la educación. Si nosotros queremos transformar la vida de alguien, es hacer accesible ese derecho a la formación, a la educación, y eso es lo que realmente transforma las realidades y transforma el mundo. Entonces, yo creo que el punto de partida es ese, el derecho a la educación. ¿Será que nuestras niñas pueden acceder a la educación en distintas dimensiones, ya sea dentro de los grupos poblacionales, niñas que son víctimas del conflicto, niñas con discapacidad, mujeres que están ya en situaciones en las cuales hay una vulneración directa a sus derechos y vemos que esas condiciones de marginalidad impiden el acceso a la educación, impiden el acceso a los derechos. Y yo creo que mi mayor preocupación es por el acceso a la educación, porque la educación, y nos dice Paulo Freire, en Cartas a quien pretende enseñar y en Pedagogía del oprimido, la educación no cambia el mundo, pero cambia la vida de aquellas personas que vamos a transformar este mundo. Y yo creo que el enfoque de derechos debe ir encaminado a la transformación social, una vida a la vez. Una vida a la vez, y el enfoque debe ir dirigido a la transformación social. Esta expresión me recuerda una palabra de Abraham Lincoln cuando decía que donde hay un alma hay un pueblo. Y si hay un alma en un lugar determinado, el impacto, el efecto, el alcance y la influencia que se pueda tener sobre una persona es incalculable, porque esa persona llegará a ser multiplicadora, reproductora y líder en un proceso de transformación. Por eso usted, cuando emprenda, cuando desarrolle cualquier actividad, y la gente se burle porque diga, allí solamente fue una golondrina y una golondrina no hace verano. En el vuelo de las golondrinas siempre es una la que va adelante, las demás le siguen y se rotan ese rol del vuelo para surcar el viento y alcanzar objetivos. Un alma es un pueblo, una persona puede influir en las demás para mejorar la vida social y, por supuesto, desarrollar el colectivo, el contexto, el entorno, el ambiente con el cual interactúa. Doctora Paula Andrea Pérez Reyes, hablemos de la mujer filósofa. Usted es filósofa de formación, aparte de abogada, y tiene un doctorado en filosofía. ¿Cómo está la filosofía en nuestro contexto colombiano y cuál ha sido el rol de la mujer en esta área del saber que, como su nombre lo indica, es amor y pasión pura por el conocimiento? Bueno, el tema de la filosofía encierra la pregunta abierta, las grandes preguntas y el método. Y este doctorado, sobre todo este proceso de construcción de conocimiento, me permitió darle mucha fuerza al método. Y el método que trabajo es la fenomenología, desde la fenomenología a la práctica. Y muchos dirán, ¿qué es la fenomenología? ¿Qué es eso tan extraño, profe? No, la fenomenología es piel. La fenomenología nos permite captar experiencias. Y entonces te cuento aquí entre nos, Julio, que este trabajo y esta investigación me permitió conocer muchos rostros, escuchar muchas historias, porque dentro de mi bitácora fenomenológica trabajé la narrativa y el testimonio fenomenológico. Entonces la gente me contaba sus historias, pero ¿historias de qué, profe? Historias de la fenomenología del sufrimiento. El fenómeno que trabajé fue el sufrimiento en Colombia, sobre todo en el marco del conflicto armado en Colombia, porque todos hemos sufrido, todos hemos tenido una pérdida, todos hemos sufrido lo que es el dolor, la pérdida, la muerte, el despojo, el olvido,
el desempleo, la pérdida de todos los derechos. Y hay una de esas anécdotas en particular que comenzó en el 2019 cuando era maestra de escuela y tenía una de mis estudiantes, ella se llama Dayana Mejía, ella estaba en la escuela en ese tiempo y recuerdo muy bien que ella se acercó y me entregó una carta. Y en esa carta yo estaba a punto de leerla y ella me dice, profe, no la lea, profe, léala en su casa. Y entonces nosotros los profes, en medio de toda esa cotidianidad y todas esas tareas, pasé el día sin leer la carta de Dayana. Cuando llego a mi casa y busco en el delantal, siento la carta y a solas empiezo a leer la historia de la muerte de su abuelo. Y entonces, a partir de ahí, nace un poema que se llama Carta, Plegaria por la Carta de la Niña, del libro Cuando escribo sobre el muro. Este libro es muy especial, Julio, porque este libro consigna como respuesta a todas estas historias que llegaron a mí, algunas, porque hay unas que yo quise dejarlas quietas por respeto al sufrimiento, por respeto también al derecho al olvido, pero algunas que me permitieron, yo les di por respuesta a cada una de esas historias un poema. Entonces decidimos convertirlo en un poemario y lo presenté a la convocatoria Voces del Mundo del Quirófano en Ecuador y fue seleccionado y fue publicado en el 2021 y quisiera leerlo para compartir con nuestros televidentes esa experiencia del fenómeno del sufrimiento a través de una historia que está presente en un poema. Así que, si me lo permite, leeré Plegaria por la Carta de la Niña. A la niña de la carta que la violencia le arrebató las piedritas del río. A la niña que merece más que esto. Escucho el grito de la sangre, el llanto de la madre y el eco de su espectro. Silencio, una madre está llorando. La veladora de la abuela todavía alumbra y yo debería de salir a abrazarte, pero solo me habita el silencio. Leo una palabra tras otra de tu carta y solo me habita el silencio, instante en el que todo se detiene. No es por los que partieron, el tiempo se detuvo por los que quedan. Silencio. Al tendido de la cama le quedaron huecos y sale la abuela con la aguja a remendar la herida que supura un recuerdo. El dedo en la llaga y el retazo queda lento. Había una vez que corre en la sala y el silencio no me abandona. Es verdad, niña bonita, tú mereces más que esto. Tus palabras son las pepitas del rosario que cuelga del cuello del santo que dice, ruega por nosotros, ruega, ruega por nosotros, ruega, y solo se escucha el silencio y era un último disparo. Un último disparo. Ovaciones para un poema que toca fibra, que narra una historia y que conecta emocionalmente con el contexto del relato. La doctora Paula Andrea Pérez Reyes nos ha empezado ya a conectar con su obra poética y la poesía sin duda es el lenguaje del espíritu. Yo he definido varias veces a la poesía en algunos de mis poemas como la voz que conecta la naturaleza humana con el espacio exterior. Y quisiera preguntarle, poeta, ¿qué es la poesía para, para usted? ¿Cómo vive la poesía? ¿Y cómo se da todavía más esa producción, esa creación poética? La poesía, mi querido Julio, y poeta también, porque alcancé a leer un poco de tu obra y es un privilegio conversar contigo y poder compartir también mi versión de la poesía y mi visión de la poesía. La poesía es un horizonte que me permite nombrar cuando la realidad me cierra la boca, cuando la realidad me enmudece la boca. Y frente a estas experiencias del sufrimiento, ha sido como un inclinarme y honrar y respetar el duelo, el dolor, la pérdida del otro. Ha sido la mejor forma de abrazar al otro. En pandemia cobró mucha fuerza porque pude abrazar mucha gente que no podía recibir el abrazo físico y era a través de la palabra y me compartían sus historias,
tuvimos oportunidad en el espacio de consultorio jurídico de Universidad Pontificia Bolivariana, cuando teníamos el programa en vivo y teníamos otros temas en derecho, otros temas relevantes en derecho, pero la gente llamaba a ser escuchada ellos buscaban contar sus historias de sus desaparecidos, de sus muertos, de sus eternos amados y revivir esa memoria y que alguien los escuche, aunque no tuviera que ver con el tema. Y llegaron a mí muchas historias. Esas historias constituyeron un tejido entre lo que es la justicia, la filosofía y la literatura. Y eso fue lo que le dio fuerza al método, por eso el tema de la fenomenología. Y de pronto en algún momento aquí va a estar alguien conectado que le gusta el tema de la investigación. Y la investigación va más allá del proyecto, porque el proyecto es una visión. La investigación es piel, es vida, es tiempo, es el tiempo que nos habla y que nos enseña y nos transforma. Yo creo que después de un doctorado no somos los mismos y no tenemos la misma forma de ver el otro, de comprender los fenómenos que pasan, los fenómenos jurídicos, de nombrar el mundo. Allí lo más importante es poner en sintonía el mundo de la vida con el quehacer jurídico. Y creo que eso es lo más importante de toda transformación en materia jurídica. Importantísimo lo que acaba de decirnos la doctora Paula Andrea Pérez Reyes, poeta colombiana, destacada con varias publicaciones, porque sin duda alguna la poesía nos ayuda a entendernos y a entender el contexto, a comprender al semejante, al otro. Hablemos del proceso creativo. ¿Cuándo escribió su primer poema y cómo se da eso? ¿Es una musa que aparece? ¿Es una revelación? ¿Alguien le dicta, como decían algunos poetas? ¿Es el producto de la disciplina y de enfrentarse frente a la hoja en blanco? ¿O es la capacidad racional y analítica de jugar con las palabras? ¿Cómo se da en usted la producción y la creación poética? Bueno, en mi caso es lo que te estaba compartiendo, que es el horizonte del nombrar, cuando la realidad me cierra la boca y eso lo llevo muy en el corazón. Desde la filosofía, yo veo la definición de filosofía como la pregunta abierta que a mis estudiantes les digo, hazte pregunta para que no termines como ausencia. Pero con la poesía yo lo veo desde el deseo. Desde el deseo en la creación poética hay algo que se quiere nombrar, hay algo que busca nombrarse. Y entonces vamos también por el camino construyendo una definición de literatura que es todo aquello que busca ser nombrado, el libro que te habita y que falta todavía en las estanterías de las bibliotecas. Allí hay un tejido maravilloso de experiencias. Aún Borges hablaba de lo que era la biblioteca de Babilonia, la eterna biblioteca. Y ahora que estamos trabajando nosotros los abogados el tema de la Big Data y todas estas experiencias tecnológicas del manejo de mega información, ustedes se imaginan toda esta mega información y son las grandes bibliotecas, pero aún nuestro cuerpo es una gran biblioteca, nuestra alma y aún nuestra cartografía cerebral. Todo eso busca ser nombrado, todo eso busca romper el horizonte de Babel, porque el horizonte de Babel es mi imposibilidad de nombrar y la imposibilidad de que el otro me entienda, que el otro me escuche, que el otro me comprenda. Hay un poema que me gusta mucho que tiene que ver precisamente con el tema de cuando todo es Babel. ¿Qué pasa cuando todo es Babel? Cuando nadie me entiende. Yo soy conciliadora hace muchos años, doctor Julio, y me ha tocado escuchar muchas historias y yo las llamo las historias de Babel. Hay un poema dedicado a Eduardo Lizalde que falleció en el 2016 que se llama Hablo y te lo voy a compartir. A propósito de Cuando todo es Babel de Eduardo Lizalde. Hablo, hablo y todo lo que digo confunde, haciendo alusión a Lizalde,
Cada cosa es Babel. Hablo, vuelvo a comprobar que nadie me oye. La casa se llena de sombras cada vez que abro la boca. Hablo una lengua dividida, una lengua fragmentada. Todos en la casa discuten y mientras hablo, la confusión se hace gesto en sus caras. Hablo y cada cosa es Babel. Lo transparente se torna en blanco, destila plata que se degrada en gris. Hablo y como dice Elizalde, cada cosa es Babel. Hablo y nuevamente la puerta se abre. Oh claridad inalcanzable, el fin de una conversación no merece tocar las puertas de la muerte, pues finalmente nadie se entiende. Babel, donde nadie se entiende. La poesía tiene esa posibilidad de describir desde todo ángulo y todo punto de vista el entorno, el contexto y los sentimientos. Hay una amplísima discusión sobre si la poesía es experiencia, es imaginación, y algunos llegan a decir que en medio de la ficción el poeta plasma sus realidades, el poeta describe su naturaleza y revela ante el mundo lo que vive, lo que siente y lo que piensa. La poesía es sin duda el género literario por excelencia. Es la poesía el arte, la razón, la cultura y el sentido de las letras. Y hoy, en el Día Internacional de la Mujer, estamos con la poeta Paula Andrea Pérez Reyes. Paula Andrea Pérez Reyes, para quien la está viendo por primera vez en nuestras pantallas, usted es muy conocida en el ámbito nacional e internacional, en el mundo jurídico y también en la poesía, pero para ese televidente de Barranquilla, de la región Caribe y a todos los que nos ven en el mundo entero a través de la plataforma Roku y las redes sociales, la pregunta es, ¿quién es Paula Andrea Pérez Reyes? Y háblenos un poco de su obra poética. Bueno, responder esa pregunta es de tipo ontológico. Creo que es muy complejo, incluso es gracioso y lo hemos trabajado en los cursos de filosofía del derecho. Cuando alguien se refiere a la expresión, usted no sabe quién soy yo. Y creo que ese usted no sabe quién soy yo se remite también a esa pregunta de, ¿será que yo sé quién soy yo? Y es una pregunta de tipo ontológica. Pero por encima de toda esa discusión que finalmente termina siendo muy jocosa y muy divertida, yo soy un tejido de experiencias, de piel, de historias, porque soy una contadora de historias. Creo que parte de mi poesía es que dejo una historia a los ojos del lector y a la imaginación del lector presente en los poemas. La poesía que traigo para el mundo es una poesía social. Cuenta las historias de los nadies, de los marginados, de los oprimidos, de los abandonados, de aquellas personas que han desaparecido, han intentado borrarlas de la faz de la tierra, pero no podrán ser borradas del corazón de sus seres amados. Mi poesía también trata del pensar poético y de un filosofar, en donde está la pregunta no solamente por ese yo que nos habita y la mismidad, sino que lo que más me interesa, más que hablar de mí, es hablar de ese tránsito, de ese yo hacia el otro. Porque la epifanía del rostro es donde realmente es el espejo donde nos encontramos a nosotros mismos, lo que hacemos por el otro. Es que es la razón de ser de nuestra existencia, el servir al otro, el abrazar al otro, que el otro me escuche. Y si el otro no estuviera ahí, ¿qué sería de nosotros si el otro no estuviera allí? Si el otro no nos escuchara, si el otro no nos confrontara o nos interpelara. Y entonces a partir de allí, de la otredad, sobre todo yo trabajo desde la filosofía y la fenomenología de Manuel Levinas, de Joan Carmelich,
construyo mi fundamento filosófico y también un proyecto de vida. Y el proyecto de vida trata de servir al otro, de abrazar al otro, de abrazar al más frágil, al que sufre, al más vulnerable. Y creo que eso hace que algo pase aquí adentro, salir de esta comodidad, porque a veces los que vivimos del arte y andamos en festivales por el mundo, conociendo espacios increíbles, conociendo rostros increíbles, vivimos por momentos en una comodidad increíble, experiencias, abrazos, pero hay unas realidades sociales que no podemos desconocer. Y creo que el poeta, el filósofo, el investigador, el jurista es hijo de su tiempo y tiene la responsabilidad de aportar en la transformación de ese mundo y de este mundo. La oportunidad de aportar en la transformación de este mundo, porque el ser es un hijo de su tiempo, nos está diciendo la escritora, poeta y doctora en filosofía Paula Andrea Pérez Reyes. A partir de este momento, sube la temperatura en el termómetro. Doctora Paula Andrea Pérez Reyes, ¿por qué la poesía hoy está cerrada y reducida a un grupo de lectores? ¿Qué hace falta para que el lenguaje poético se conecte con las masas como lo hizo antes del siglo XX? Y es que hasta la segunda mitad del siglo XX los poetas eran los referentes sociales y culturales de las naciones. Hoy en día los poetas están marginados, apartados, excluidos, y los grandes poetas tienden a ser reconocidos después de su muerte y no en vida. Desde su óptica, ¿qué se puede hacer para que la poesía vuelva a ocupar la posición y el lugar que le corresponde, como ese sentido que usted muy bien describe de la otredad? Bueno, aquí con la poesía yo les comparto mi experiencia y realmente responder esta pregunta es complejo y atrevido y subió el termómetro, total. Pero hay una experiencia que yo tengo, sobre todo desde lo que son los proyectos de transformación social, y es que esta poesía no es mía, esto es de la gente, esto es para compartir con comunidades, con grupos de víctimas, sobrevivientes, sobre todo con sobrevivientes, porque aquel que está presente hay que acompañarlo para la proyección de su vida. Cuando hablamos de que el otro ha sufrido la pérdida, el despojo, hay que acompañarlo y eso es justicia restaurativa, acompañarlo en la proyección de vida. No solamente es verdad, es importante la verdad, la justicia, la reparación, pero en esa garantía de no repetición tenemos que proyectar la vida con aquel que sufre. Y entonces cuando le ponemos nombre a ese sufrimiento, algo pasa. Y es que se puede empezar a proyectar la vida. ¿Cómo proyectar la vida en tiempos de ceniza? Bueno, yo no busco la inmortalidad. Creo que Virgilio, aún estando en el infierno, es eterno, es uno de los grandes. No busco la inmortalidad, pero sí busco a través de proyectos de intervención social compartir la importancia del nombrar y lo que pasa al nombrar y al ponerle nombre a ese sufrimiento, cómo proyectar la vida. Y yo creo que algo muy importante, no solamente con la poesía, sobre todo también con este libro que lo piden mucho, sobre todo las chicas que son expertas en feminismo, ahora hablamos un poco de las quimeras del tiempo, es hacer una conexión entre arte y proyección social. ¿Por qué? Porque creo que la violencia estructural que enmarca condiciones marginalizantes hace que pocas personas puedan acceder al arte, a la poesía, a los grandes festivales de música y no debe ser así. No debe ser así. La música debe ser para todos, la poesía, la literatura. Todos pueden sentarse a escribir, desde lo que es la construcción de las obras, cómo construir un libro, cómo hacer de esto
una posible publicación. Yo tengo algo que se llama la cocina del escritor y me encanta hacerlo. Viene de la idea de varios autores españoles y a partir de allí lo que hice fue simplificar la información y hacerlo en un taller de varios pasos para poder armar tu libro, tu publicación, tu trabajo de grado, tu artículo. O sea, sí es posible porque a cada uno de nosotros nos habita el libro y creo que parte del trabajo de los editores es descubrir el libro que te habita. Por eso me encanta el tema de la cocina del escritor, lo que nos trae inicialmente el español Daniel Casani y que son largos pasos, pero yo quise simplificarlo en encuentros, cafecitos, en donde puedo llegar a conversar, compartir y descubrir el libro que te habita. Y yo creo que eso es como el mayor aporte que podríamos hacer los escritores, los editores, los columnistas, los que somos agentes culturales. ¿Cuál es el legado que le podemos dejar a nuestras comunidades? Y yo creo que eso es lo más importante. El legado que le podamos dejar a la comunidad. Y es que, en efecto, somos producto de nuestras comunidades. Somos la elaboración, el tejido, el resultado del esfuerzo compartido. La misma naturaleza nos lo enseña. Y hoy, en el Día de la Mujer, en este día tan importante, en este día tan relevante y en este día que debe ser no solo el día, ni el mes, ni el año. Este siglo, sin duda, será el siglo de la mujer. Veremos avances significativos, no solo en el posicionamiento, los objetivos, las metas y los planes trazados por grandes mujeres. Veremos en este siglo nuevos roles en las familias, en las comunidades, en el Estado, en el sector privado, por la sensibilidad, el discernimiento y la capacidad de conexión que tiene la mujer. La mujer, sin duda alguna, tiene el potencial para abrir los sentidos en la conciencia social. Y esa conciencia social que despierta nuevas sensibilidades es el gran reto de nuestro tiempo. Poeta Paula Andrea Pérez Reyes, regálenos un nuevo poema especialmente para estas mujeres que, como usted, están conmemorando, celebrando, reivindicando y reconociendo los nuevos roles de la mujer. Bueno, Julio, vamos a hablar de ellas, hablemos de ella. Esta vez es un poema muy especial para Marta Sepúlveda. Se llama Ela sobre la laguna de Estigia. Recordemos a Marta Sepúlveda que ella sufría de ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, y su lucha fue por no una vida digna, sino una muerte digna. Eso transformó también algunos conceptos que nos permiten nombrar, sobre todo desde la teoría del derecho, desde el constitucionalismo colombiano, desde la importancia de pensar en esas realidades y en las realidades en las que se enfrentan todas aquellas que sufren esta enfermedad y otras enfermedades huérfanas. Así que Ela sobre la laguna de Estigia, Agustatore, que sigue en la barca. Ela va en la barca sobre la laguna de Estigia. Ela suspira sobre sus corrientes y en un vaivén de venenos para prolongar el recorrido encuentra un alma atrapada en una esquina de la barca. La vida es una débil llama que danza las melodías de momentos. Ela es una vela que se mantiene encendida, alumbra sobre la laguna de Estigia. El tintineo de las monedas hace contraste entre las moradas de la tierra y el mundo del olvido. Esta noche no viene Flegias, esta noche no nos visitará Caronte, esta noche Ela deja los cuerpos a las puertas del abismo. Yo tengo 2 monedas en mi bolsillo. Mi barca se acerca al final del recorrido. Del libro Las Quimeras del Tiempo, Premio Nacional de Poesía en el 2021, apuntes poéticos en medio del sufrimiento.
Magnífico poema que relata además esta sensación que provoca la enfermedad, pero visto desde una visión estética que no deja de provocar asombro y al mismo tiempo muchísima reflexión. Y aquí le quiero preguntar a alguien que además de ser poeta, tiene un doctorado en filosofía. ¿La poesía y la filosofía son hermanas, son aliadas, llevan su mismo camino o por el contrario son dos horizontes y dos mundos completamente diferentes? Bueno, hay un autor que me encanta, que les recomiendo, que se llama Hugo Mujica. Hugo Mujica propone una poesía del pensar poético. Entonces, desde la poesía hay una insinuación para el pensar, dejando la pregunta abierta. Y resulta que en la obra de Hugo Mujica, sobre todo en las obras completas de Hugo Mujica, se encuentran los grandes dilemas de la vida, lo que nos confronta, lo que nos deja ese vacío, el deseo, la carencia, la ausencia, la proyección vital y cuando nos enfrentamos a la realidad. Entonces, todas esas cosas que tratan en la filosofía y que la filosofía busca responder, finalmente quedan preguntas abiertas en donde ese nombrar es necesario, en donde lo que hacemos es acudir a esas figuras, a esa musicalidad para poder nombrar lo que nos cuesta nombrar. Al final, entre poesía y literatura, entre poesía y filosofía, está lo humano. Estamos tan frágiles y somos tan frágiles. No sé si recuerdas muy bien algunas de las experiencias en pandemia. Creo que todos lo vivimos y nos dimos cuenta de esa fragilidad, de ese vacío, de esa carencia, de eso que tanto anhelamos. Y hay algo que está presente tanto en la poesía como en la filosofía, como en los lienzos de Goya, como en aquel que anda en la calle corriendo por llegar pronto a casa. Y es el tiempo que nunca se detiene y que para nosotros los abogados quizás el tiempo es el compás del reloj que marca las horas de los acontecimientos, de lo que estamos esperando que suceda, de alguna respuesta que llegue o de alguna actuación que está a la espera, porque somos protagonistas también de nuestras historias. Hay un poema que tengo acá en las quimeras del tiempo que mucha gente me pregunta: ¿de qué trata tu libro, profe? Pues este libro habla de cómo sufrimos nosotras las mujeres, pero tiene algunos poemas muy filosóficos como este que nos confronta. Y para ustedes pedimos más tiempo, pedimos más tiempo, pedimos más tiempo para que esa noche de desvelo no termine y llegue una cotidianidad que te haga olvidar. Pedimos más tiempo para que los brazos se hagan ramas de un árbol de la cual las mariposas vuelen y besen sus flores. El hechizo del tiempo trajo sus cordones para enredar nuestros pasos y hacer que todo dé una vuelta y suceda en un instante. Pedimos más tiempo para que el mar de palabras llegue a su orilla y abrace nuestros pasos. Sí, más tiempo para que la conversación no se agote en un intercambio de mensajes. Más tiempo para que ese humo del café suba como el deseo que pedimos hasta que pueda cumplirse. Más tiempo para que esa melodía de fondo siga siendo la canción que nos abrace hasta que la finitud nos alcance. La melodía de fondo y la canción que nos abrace hasta que la melodía ya no nos alcance. Doctora, hay algo muy interesante en la poesía y es la motivación. Yo quisiera que en estos minutos que nos quedan, usted le hablara a esas mujeres que han sido víctimas de diferentes actuaciones, tanto de la sociedad misma como de las personas, de exclusión, de violencia, de vulneración de sus derechos,
de discriminación y principalmente a las mujeres que han padecido el sentimiento de soledad, de tristeza y de nostalgia, a las que se sienten solas y pueden encontrar en la poesía ese lenguaje del alma. ¿Cuál es su mensaje como mujer, como poeta, como defensora de derechos humanos y principalmente como una maestra a las mujeres que le están viendo en nuestra pantalla? Bueno, a todas las mujeres que han sufrido la pérdida, el despojo, el abandono, que están sufriendo en este momento y que ese sufrimiento es en presente continuo, hay que ponerle nombre a ese sufrimiento. Y, y al ponerle nombre también y concretar eso que nos duele es un punto de partida para empezar a proyectar la vida, porque tenemos que proyectar la vida, porque todas somos sobrevivientes. Y si me estás escuchando, todas somos sobrevivientes. Hay un poema que siempre comparto con las mujeres que escuchan mis conferencias cuando hablamos del sufrimiento y cuando hablamos de la pérdida, el despojo, la desaparición, y es que tiene que haber un punto de partida, y el punto de partida es volver a un tamuz. Por eso ahorita hablaba del tiempo, porque hay un tiempo de llorar y un tiempo de transformación. Hay un tiempo para comenzar de nuevo. Y el tamuz es el abrazo de la primavera. Para el calendario oriental y el calendario hebreo, el tamuz es el comienzo de la primavera. Y yo llamo este poema tamuz porque es como un ritual de cierre, para mí fue un ritual de cierre después de escribir este libro, porque muchas cosas no las quise publicar, fue un proceso con mi editor, un gran editor, Juan José Escobar, de Fallidos Editores, y recuerdo muy bien que quería hacer un cierre muy especial. No es olvidar, es un nuevo comienzo, así que para ustedes, Tamuz. Tamuz es el abrazo del tiempo que anuncia el aleteo del colibrí que se acerca a beber el néctar, el néctar de las flores otra vez. Y entonces, mis queridas mujeres, es posible comenzar de nuevo, es posible sobrevivir. Si hoy estamos aquí escuchando este mensaje o estás escuchando este mensaje, siéntate a escribir, a ponerle nombre a eso que te duele. Pero también después de ponerle nombre a eso que te duele, es cómo proyectar tu vida en tiempos de ceniza, cómo proyectar tu vida en un año, en 2 años, en 3 años. Yo creo en la visión, yo soy una mujer visionaria y he sanado mis heridas, han quedado cicatrices, pero esas heridas se han sanado con el nombrar, con el visionar, con el soñar. Y la visión permite acercarnos a cómo realizar esos sueños, porque a pesar del sufrimiento, la vida continúa, a pesar del sufrimiento en presente continuo, la vida se sigue contando y tú puedes sobrevivir porque tú serás testigo no solo del horror, no, serás testigo de cómo pudiste sobrevivir en tiempos de ceniza. Sobrevivir en tiempos de ceniza. Y es que la poesía es mágica. La poesía tiene la capacidad de hacer factible lo imposible, de alterar el contexto y el mundo. Llénate de poesía, mujer. Mujer que has sufrido, que has padecido, que has sido víctima de violencia, de discriminación, de daño. Tú eres poesía, tú eres poética y puedes superar cualquier dificultad en la medida en que tomes la determinación de ir más allá de las circunstancias, más allá de los conflictos, más allá de los problemas. Este es el milenio de la mujer. Este es el tiempo perfecto para soñar y para que la realidad supere la imaginación, para que tu contexto sea embellecido por la poesía que eres capaz de imprimirle a la vida a través de tus acciones.
Estamos fascinados hoy con una invitada muy especial, que es la poeta y doctora en filosofía Paula Andrea Pérez Reyes. Doctora Paula Andrea Pérez Reyes, háblenos un poco más sobre el sentido actual de la filosofía. Y yo quiero destacar esto porque, sobre todo a nuestros jóvenes, filosofar, ya nos ha dicho la doctora, es abrir una pregunta, es conectarse con el contexto y dejar abierta una inquietud, una cuestión, una reflexión que no necesariamente nos aproxime a una respuesta, pero sí va a generar en nosotros la capacidad de analizar, de entender, de comprender y de intentar describir el entorno. Así como hoy nos ha encantado con la lectura de estos poemas y nos ha hablado también de los derechos humanos, cuéntenos por qué es importante la filosofía hoy. Bueno, la filosofía en este tiempo creo que se enfrenta a un gran desafío. Y el desafío es sobre todo llegar a todas las comunidades y poblaciones. No solamente desde un cúmulo de libros, la filosofía es un estilo de vida. Y hay algo que se está practicando en varias comunidades y es el café filosófico. En el café filosófico, entonces partimos de preguntas que nacen de la cotidianidad y cómo el buscar responder esas preguntas nos permite dialogar con el pasado, el presente y el futuro. No sé si recuerdas muy bien la metodología de la arqueología y la genealogía de Foucault, cómo viajar en el tiempo y cómo los conceptos viajan en el tiempo, pero también los conceptos viajan por los territorios. Los conceptos viajan por los contextos de cada sociedad, de cada comunidad. No será lo mismo la visión del cuerpo, de estos cuerpos, en el mundo occidental que en el mundo indígena. Por ejemplo, para el mundo cotidiano, el mundo de la occidentalidad, el cuerpo puede ser un objeto de consumo, de transformación, de modificación, de homogeneidad, mientras que para el mundo indígena este cuerpo es una extensión del territorio y que cuando alguien te hace un daño y daña tu cuerpo, está dañando también el terreno, el territorio y el tejido de la comunidad. Qué visiones tan distintas. Y esas múltiples visiones del mundo nos permiten ver cómo se transforman los conceptos. No solamente filosofía de la filosofía clásica, que ha viajado de diferentes escuelas. No, es la filosofía que nos habita en nuestra cotidianidad, allí en las comunas, en las comunidades indígenas, en la comunidad afro. Y entonces, ¿cómo esa visión del mundo se transforma en la forma de nombrar? Por ejemplo, artículo 12 de la Constitución Política. Nadie será sometido a tratos crueles e inhumanos. Pero para la comunidad wayú significa, y la traducción es, nadie podrá poner por encima de su corazón a nadie, aunque diga o piense diferente. Qué visiones tan distintas, pero que también enriquecen nuestro ser. Así que hay una metodología y es el café filosófico. Ese café filosófico nos trae un cúmulo de conceptos que no solamente se quedan acá en estas bibliotecas, es que los conceptos deben convertirse en piel, deben ser parte de nuestra conversación y de nuestra cotidianidad. Que aquí en Colombia volvamos a la tertulia, a las tertulias que solían hacer los grandes intelectuales de la revista Mito, como Jorge Gaitán Durán, Gabriel García Márquez, cuando invitaron a Octavio Paz, esos grandes. Aquí también los jóvenes pueden volver a través del café filosófico a esa tertulia que en un pasado, en los 50, se hacía en las esquinas de los barrios, en las historias de Arrabal, los conceptos presentes en el tango.
Y no solamente la poesía habita acá en los libros, también habita en las canciones y en las grandes expresiones artísticas, como aquí en la Comuna 13, que son los grandes raperos. Y el contenido de esas letras es filosófica y es poética. Así que yo creo que el llamado en este tiempo es el reto que tenemos los profesores de filosofía y los que amamos a nuestros estudiantes, y es hacer de la filosofía una experiencia, una vivencia, un estilo de vida. La filosofía como experiencia, como vivencia y como estilo de vida. Para quienes nos están viendo, poeta Paula Andrea Pérez Reyes, ¿dónde pueden adquirir su obra? ¿Dónde pueden encontrar esta fascinante creación y producción poética en el país y en el exterior? ¿Y cómo pueden contactar? Bueno, te cuento aquí entre nos y para nuestros televidentes, me complace compartirles esta noticia, y es que este libro, Cuando escribo sobre el muro, que trae estas historias de estas sobrevivientes, de estas víctimas sobrevivientes, está incluso en Lata Peinada, que es la librería latinoamericana en Madrid. También se encuentra en Ecuador, en Chile, en Argentina. Aquí en Colombia está agotada y la van a volver otra vez a traer para poderla distribuir en Librería Nacional. Y cuando escribo sobre el muro, incluso te puedes llegar a casa. O sea, si ustedes lo buscan en internet, con la librería, con Fallidos Editores y distintas librerías independientes, te lo hacen llegar a casa. Así que, Julio, qué gusto en serio tener esta oportunidad de conversar contigo, de compartir de mi obra, de mis vivencias, de mis experiencias. Hay una tercera obra que está a punto de salir, que se llama Requiem desde la grieta, en donde sigue teniendo las historias, es el mismo tinte de poesía social, pero trae la experiencia de la desaparición en distintos países de América Latina, la experiencia en Argentina, la experiencia en Chile, la experiencia en México, la experiencia en Bolivia, la experiencia aquí en Colombia y en Perú. Importantísimo, y agradecemos mucho este espacio. La verdad, usted lo ha dicho, el tiempo pasa como la temperatura fuertemente cuando la sensación hace que todo sea más agradable. Y hemos disfrutado plenamente esta noche poética a propósito del Día Internacional de la Mujer con la poeta y doctora Paula Andrea Pérez Reyes. Para finalizar, ¿algún poema más si no abusamos de su confianza? Hay uno muy especial, y es para recordarnos que no estamos solos en el mundo, que necesitamos del otro, que quizás mi nombre será recordado y llegará a la eternidad porque alguien piensa en mí. Así que otro, para él, siempre presencia. Otro, otro por el que vivo, otro por el que pienso y otro por el que muero. Otro por el que el ojo se abre y se cierra y se queda detenido en el tiempo para saciar el hambre. Salgo por los caminos para escapar, para no encontrarlo, y en esa huida nuevamente se cruzan nuestros ojos. Otro por el que estoy dispuesto a todo y dejo de recorrer el mundo para quedarme a su merced. Otro por el que las agujas del reloj marcan el compás de la sinfonía delirante de mis palabras cuando pronuncio su nombre. Otro por el que no soy otro, pues siendo para él soy solo una hoja suelta que lo acompaña. Muchas gracias a nuestros televidentes y muchas gracias a ti, Julio César, por esta invitación tan especial. Muchas gracias a usted, poeta, por este mágico momento, por su tiempo y por este mensaje para las mujeres. Siempre será bienvenida en esta casa, en CTV Barranquilla, y esperamos verla pronto en diferentes escenarios. Lo hemos visto, Día Internacional de la Mujer. Y hoy, a todas esas mujeres que nos provocan sonrisas, que nos inspiran, a las amigas, a las compañeras,
a las hermanas, a nuestras madres, a nuestras abuelas, a nuestras tías, a todas las mujeres, te voy a dedicar uno de mis poemas de mi último libro, que ya tiene segunda edición y la pueden encontrar en todas las librerías del país. Efectos suspensivos. Este poema es para ustedes. Motivo sin causa. Voy a decirte todo lo que pienso. En pocas frases hablaré sin parar. Nada podrá apagar este sentimiento entre palabras y dichos para no callar. Seré breve y preciso solo en este momento. Escucha con atención, sin lugar a distracción, porque no volveré a repetirte esta verdad. Eres la mejor expresión del talento soñado por la familia y los padres que te engendraron. Solo en ti está la capacidad necesaria para traducir tus ideas en la realidad. Lograrás todo lo que te propongas si superas la voz negativa del miedo a equivocarte o fallar al intentarlo. Vas caminando en la dirección correcta. Desde el instante en que decidiste avanzar, motivado por el deseo de superar tus limitaciones. Si ya iniciaste, continúa y termina lo que empezaste para que alcances el premio diseñado para los ganadores. En una batalla constante entre tus deseos y decepciones, estarás mucho más cerca de alcanzar las expectativas trazadas el día que resolviste ser lo que quieres. No te detengas en la consecución de tus metas. Pensar es el estímulo de todas tus intenciones. Hay un motivo sin causa. Es la fuerza de tus decisiones. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy por CTV. Nos estamos viendo en todas partes.